Hola, ¿cómo están? Soy Andrés Arias, líder para el Centro de la Cuarta Revolución en Colombia en temas de Internet de las Cosas y ciudades inteligentes. Hoy quiero conversar con ustedes acerca de varios aspectos, tratar temas de supervivencia, de comunicación, de la evolución, algo de tecnología también. Pero quisiera empezar precisamente, ya que vamos a hablar de evolución, con algo que me compartió un amigo. Es un texto bien interesante alrededor de la definición de evolución. Y dice así: hace años, un estudiante le preguntó a la antropóloga Margaret Mead cuál consideraba ella que era el primer signo de civilización en una cultura. El estudiante esperaba que Mead hablara de anzuelos, ollas de barro o piedras de moler. Pero no, Mead dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua era un fémur que se había roto y luego sanado. Mead explicó que en el reino animal, si te rompes una pierna, mueres. No puedes huir del peligro, ir al río, tomar algo o buscar comida. Eres carne de bestias que merodean. Ningún animal sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso sane. Un fémur roto que se ha curado es evidencia de que alguien se ha tomado el tiempo para quedarse con el que se cayó. Ha vendado la herida, la ha llevado a un lugar seguro y le ha ayudado a recuperarse. Mead dijo que ayudar a alguien más en las dificultades es el punto donde comienza la civilización. Y con esto, pues arranquemos entonces con el concepto de comunicar. Y vamos a tener una definición alrededor de comunicar como hacer común algo, hacerlo para todos. Y es una etapa o es una característica muy importante en un proceso evolutivo, visto desde el vínculo que tiene la comunicación y también todo lo que conlleva a esa educación. Cómo lo podemos percibir o cómo lo podemos asimilar como una acción de supervivencia. Primero, una acción individual de supervivencia, donde yo observo el entorno, aprendo del entorno, pero también observo a otros, cómo actúan, qué pasa con el entorno alrededor de diferentes estímulos que se dan o diferentes sucesos que ocurren. Y esa evolución también nos lleva a evolucionar precisamente como grupo, desde el individuo hacia un fenómeno grupal, y cómo la misma sociedad entonces empieza a compartir ese conocimiento, cómo se hace común ese conocimiento a partir de la comunicación. Y acá también hay un concepto bien interesante que me gustaría desarrollar, es cómo la comunicación, o más bien, cómo comunicar es educar y educar es comunicar. Y en esa doble vía de acción, en esas acciones que estamos teniendo todos los días, nos caracterizamos como especie y empezamos a tener esa capacidad de evolucionar y de sobrevivir ante los diferentes cambios, revoluciones, algo que también voy a hablar ahorita un poco, revoluciones que se han dado de lo cotidiano. El mundo nos lleva, o el entorno nos lleva, digamos, que a aprender, pero también a contar y a educar alrededor de lo que hemos aprendido. Y acá esa información es parte de lo que nos caracteriza como raza y lo que nosotros hoy en día, o con mayor necesidad, podemos empezar a trabajar sobre la calidad de esa información, sobre la forma como nos comunicamos y todo lo que conlleva, digamos, que esa evolución. Y acá quiero hacer una línea de tiempo, como para, digamos, que ambientar un poco. Yo creo que todos hemos visto películas de la prehistoria o caricaturas o diferentes series que nos cuentan un poquito o tratan de, digamos, que de recrear esa historia antigua, y con nuestros antepasados en el uso de herramientas, cómo digamos que se fabricó la flecha. Entonces quitaba un poquito de filos, o más bien sacaba filo, quitaba un poquito de fragmentos de esa roca y la usaba para cortar, y después eso le agregué un palo, y el palo entonces ya podría ser una lanza o una flecha. Entonces ahí digamos que hay una herramienta, entonces hay un uso de una herramienta. También otro aspecto interesante que vemos en este estudio de la prehistoria es la aparición del vestuario. Pero el vestuario, digamos, tiene dos características muy importantes. Uno, cómo nos dimos cuenta como seres humanos, empezar, digamos, que ya un poquito a razonar, pero a partir de la observación del entorno, que ese mamut o ese otro animal que estaba por ahí con pelaje suficiente podía soportar unas condiciones climáticas muy adversas que el ser humano no.
como, digamos, a cazar, a quitarle la piel, a cubrirnos con esa piel e incluso a empezar a diseñar. Y ahí hay un proceso social también. Cómo nos damos cuenta, quién me enseña a mí que eso pasa, que eso se puede utilizar y cómo en grupo se va evolucionando para garantizar esa, digamos, continuidad de la especie como seres humanos. Y también, de alguna manera, genera identidad. El vestuario es una forma de identificarnos también y poder reconocernos en grupo. Y ahí hay un proceso de aprendizaje bien interesante. Y también el fuego como fenómeno físico, donde se da o se pudo dar por un rayo o por algún otro fenómeno, pero cómo el ser humano empieza a entender o a querer replicar ese fenómeno. Entonces se encuentra con que hay unas rocas que se friccionan entre ellas, que se rozan entre ellas y producen unas chispas, y de esas chispas, digamos, que se puede generar ya el fuego, o incluso lo que hemos visto del palito, pues con el palo seco con el palo húmedo y genera el humo y todo este tema. Eso también es importante porque ahí sucede un tema de una fuente de energía calórica, pues todo el calor que ya en las cuevas o si estábamos acampando, todos estos procesos de los nómadas, pero también la capacidad incluso de cocinar los alimentos, y cómo eso a nivel biológico también está marcando una etapa diferente dentro del ser humano. Bueno, estoy como mucho en la prehistoria, pero la idea es como también marcar esos puntos interesantes y hacer una conexión al presente. Pero antes de pasar al presente, hay un punto, un hito, un evento muy importante del paso de la prehistoria a la historia como la concebimos hoy, y es la aparición de la escritura. Porque todo este tema, digamos que de enseñarle al otro, había sido por la oralidad o incluso por estos paisajes, el arte rupestre, que son estos dibujos en las cuevas que hemos encontrado últimamente, pero como la escritura es esa narración de los eventos que han sucedido para enseñarle al otro, para comunicarle precisamente al otro lo que había pasado y empezar a tener ese recuerdo escrito. Y es muy importante la información, cómo se va perpetuando en el tiempo y de alguna manera se vuelve una garantía de supervivencia para la especie. Y en el presente vamos a hacer una analogía muy rápida. Les hablé entonces de herramientas como la flecha, como el arco. ¿Cuál sería una herramienta en un mundo cada vez más digital? Puede ser entonces el uso de un software, capacidades digitales, todo lo que nos dicen constantemente los medios, qué bueno aprender a programar, qué bueno saber un software, una habilidad ya no tan tangible, ya no una habilidad tan manual, pero una habilidad que de alguna manera nos garantiza, digamos que herramientas para poder subsistir en un mundo digital. Otra analogía con el vestuario: si el vestuario era la protección, hoy podemos asimilarlo precisamente a incluso pues lo que estamos viviendo hoy en día, cómo la humanidad está siendo afectada por un virus, por un factor biológico, y cómo nos protegemos. Entonces toda la evolución de las tecnologías alrededor de encontrar vacunas, curas y todo esto, pues puede hacer una analogía con respecto a lo que es protegernos hoy en día, porque el vestuario pues ya está de alguna manera superado, aunque evoluciona, pero es hoy una forma de protegernos del entorno, precisamente, que es lo que te explicaba. Y la energía puede ser la analogía precisamente del fuego. Entonces hoy, ¿cómo nos imaginamos un mundo digital, como le he mencionado, sin energía eléctrica? Si todo está funcionando en este momento con aparatos electrónicos, eléctricos, que nos proporcionan calor, que nos proporcionan conectividad precisamente, y la capacidad de la información que se tiene acá. Entonces allí quisiera dejar una pregunta al aire, como para que nos replanteemos muchos de los procesos, digamos, sociales y educativos y de transferencia de ese conocimiento, de hacer común esa educación y de comunicar bien, digamos, que este proceso. ¿Cuál entonces sería la nueva supervivencia del siglo XXI? ¿Qué tenemos que hacer como seres humanos para estar preparados, y también cómo hacemos para comunicar mejor todo ese conocimiento que hemos adquirido y que como grupo social, como entorno, hemos, digamos, que de alguna manera asimilado? Y acá es importante entender, si nos estamos educando, cuál es el proceso de difusión o cuál es el objetivo precisamente de la educación. Cómo difundir la información, una buena información, unas personas que puedan entender, pero nosotros también hacer un proceso bidireccional. Y eso es uno de los retos también que se plantean dentro de lo que hablamos como cuarta revolución industrial. Ya no existe, digamos, que un solo dueño del conocimiento, sino que el conocimiento se hace en grupo.
yo puedo aprender del otro, el otro me enseña, y en esos procesos bidireccionales de información y de educación es donde nos estamos viendo cómo avanza o cómo debemos avanzar con mayor celeridad, con mayor velocidad alrededor de un proceso de educación. Y acá es importante marcar también, como les mencionaba al principio, cuando mencionamos ciudades inteligentes. ¿Y qué son ciudades inteligentes? Incluso la idea no es definir desde la tecnología o todas las herramientas que pueden existir en una ciudad inteligente, cómo se están procesando. Vamos un poquito más a lo importante de una ciudad, y es precisamente el usuario que mencionan los ingenieros de software, es el ciudadano mismo, el ser humano. Nuevamente, digamos que, y cada vez con mayor importancia y relevancia en el centro. Todo pensado a través del ciudadano, pero es un ciudadano inteligente. Y un ciudadano, para ser inteligente, es un ciudadano informado o bien informado. Y eso es muy importante, digamos, dentro de la concepción de todo lo que conforma o las dimensiones de una ciudad alrededor de este punto. Entonces, existen tecnologías que nos pueden ayudar, pero aquí lo fundamental es cómo comunicamos e informamos a las personas de lo que existe. Cómo tomamos decisiones basadas en información, cómo tomamos decisiones basadas en datos, cómo capturamos esa información y cómo vamos estructurando alrededor de diferentes conceptos, que es con lo que quisiera cerrar esta conversación, y es precisamente la definición de una comunicación asertiva, una comunicación efectiva y asertiva, y es precisamente, digamos, la calidad de la información, a quién estoy llevando la información. Hay unos grupos de interés donde yo estoy llevando la información, porque eso me permite entonces hacer una mejor captura, pero también una mejor analítica de esa información, y analítica concebida como un proceso de entender la gente por qué dice lo que dice o por qué piensa lo que piensa y cuáles son las necesidades de esa población como tal y los ciudadanos como tal. Y otro tema importantísimo, porque cuando vamos a difundir información hablamos de cobertura. Entonces, ¿cómo trabajamos en una cobertura intencionada? Existen diferentes grupos poblacionales, así se define como grupo poblacional, pero también existe, digamos, la necesidad de masificar esa información. Vuelvo al inicio, comunicar es hacer común, volverlos a todos, pero existen diferentes herramientas, diferentes mensajes que van a diferentes grupos, digamos que de interés, y es muy importante definir en esas estrategias cómo trabajar con mayor fuerza en intencionar esa comunicación. Y es precisamente, digamos que estos dos conceptos, tanto comunicación asertiva y cobertura intencionada, se unen en algo que se podría concebir como un alcance inteligente, ya que estamos hablando de ciudades y ciudadanos inteligentes. Y ese alcance inteligente es poder entender qué piensan, qué comunico, cómo lo comunico y cómo también realimento ese proceso. Cómo poder tener la información, la percepción y también la realidad de lo que estamos viviendo para poder tomar decisiones mucho más informadas, mucho más inteligentes si se puede concebir, pero sobre todo para un bienestar común. Y eso es parte de lo que les quería contar en este espacio, que quedemos con ese concepto de cómo la tecnología precisamente es una herramienta que nos ayuda a entender mejor nuestro entorno y que nos debe ayudar a comunicar mejor lo que estamos haciendo para poder trascender y seguir en esa senda de supervivencia y evolución que tenemos como seres humanos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, soy William Gaviria, rector de la institución educativa El Salado del municipio de Envigado. Voy a compartir con ustedes un tema de momento muy pertinente para lo que estamos viviendo en todas las instituciones educativas. Vamos a conversar sobre cómo estamos implementando la jornada única en tiempos de aprendizaje académico en casa. Esta es una oportunidad para repotenciar el tiempo significativo para el aprendizaje desde la innovación pedagógica y curricular. Entre otras cosas, es más tiempo para aprender y compartir y disfrutar en casa. El coronavirus nos tomó por sorpresa a muchos sectores en el mundo y la educación no fue la excepción. Los diferentes actores del sistema educativo, como los
docentes, los directivos docentes, los niños, los jóvenes, padres de familia, todos nos hemos enfrentado al desafío de responder en el marco de una cuarentena a un nuevo paradigma de educación, convivencia en los hogares, retos económicos, emociones y muchas otras más cosas. ¿Cómo estamos operando la jornada única en estos tiempos de aprendizaje en casa, de enseñanza desde casa? Esto es todo un reto, sostener los propósitos y los objetivos que permita fomentar los aprendizajes significativos en los niños, las niñas y los adolescentes. Nos tenemos que ajustar definitivamente a las condiciones del contexto. Esto nos ha generado unos desafíos. El primer gran desafío es el tiempo escolar de calidad, lograr la integración y la flexibilización curricular, reconociendo los EFAs institucionales, las estrategias que posibilitan el tiempo de aprendizaje muy significativo, organizar los tiempos pedagógicos para el aprendizaje y para la gestión pedagógica. Es tiempo para aprender, para compartir y para disfrutar. Pero hay unas premisas de esta coyuntura. Definitivamente los tiempos de la virtualidad no son los de la presencialidad. 6 horas no son 6 horas. Hay una organización autónoma de los tiempos para poder estudiar. La educación virtual MEDIES requiere de unas estrategias diferentes y muy autónomas. También se generan unas apuestas para el fortalecimiento curricular, redimensionar las prácticas pedagógicas, favorecer las acciones integradas en el entorno del hogar como facilitador del aprendizaje, promover el desarrollo de experiencias significativas. En este orden de ideas, la jornada única como escenario de innovación pedagógica exige y motiva a tiempos de cambio. ¿Cuál es la invitación? ¿Esto a qué nos motiva? A que tengamos interacciones pedagógicas significativas, cooperativas. La institución tiene que concertar una visión común que garantice el desarrollo integral, reorganizar tiempos, espacios y algo que es fundamental, y es el aprendizaje para la vida. En este aprendizaje para la vida nos resultan unas coyunturas que no son solamente de la pandemia, sino que en todo momento. ¿Será que tenemos miedo de perder el control sobre las acciones del otro, de la otra? ¿En qué estarán gastando su tiempo los estudiantes, los maestros? No todos los profes tienen la formación para virtualizar la práctica. Las emociones están siendo muy afectadas porque estamos lejos de los amigos, de las familias, de las parejas, de las familias. Y esto aplica para estudiantes, familias, docentes, directivos, todos estamos viviendo. ¿Qué es necesario entonces en este aprendizaje en casa? Tenemos que concretar que hay una selección de aprendizajes fundamentales para trabajar, pero para esto necesitamos que haya una priorización. Todos tenemos unas herramientas en mente y lo principal es resguardar la vida, la salud y el bienestar. Tenemos que partir de las características de los niños, las niñas, los adolescentes y sus familias. Cada uno, la institución y en casa, nos toca identificar los recursos disponibles y las oportunidades que nos da ese contexto familiar. Tenemos que apuntarle a experiencias significativas sencillas, integradoras, estrategias con intencionalidades pedagógicas comunes. El ciclo, lo que quiero plantear, lo pueden observar en la pantalla. El Ministerio propone que a partir de los niños y todos nuestros estudiantes se generen propuestas y estrategias pertinentes a las condiciones de su hogar, de su barrio, y que estas propuestas sean incluyentes, reconocedoras de los estilos y las formas de aprender, que fortalezcan competencias socioemocionales, que podamos apropiar herramientas intencionadas, proyectos integradores, que existan experiencias de aprendizajes acordes a las características de cada institución, de las familias, de la comunidad. En este orden de ideas es importante que en el día a día, en el aprendizaje y en la enseñanza en casa, ocurra de una manera natural,
que los momentos de conectividad e incluso los de no conectividad se disfruten al máximo, que haya aprendizajes autónomos, experienciales, vividos con pasión y con ganas. Fomentar el aprendizaje colaborativo. Sí es posible crear grupos entre los estudiantes y con sus maestros. Esto nos invita a estar conectados con la vida. Esto nos invita a tener emociones y estar todo el tiempo motivados. Todo esto hace parte del aprendizaje, que el aprendizaje y la enseñanza cobren un escenario significativo. Las familias, los estudiantes, los maestros, todos nosotros requerimos estar tranquilos, que nuestra salud mental sea una prioridad para todos. ¿Qué podemos entonces tener en la institución como opciones didácticas para lograr esta integración que estoy proponiendo? Es importante considerar que esas propuestas integradoras, que se use el arte, la tecnología, la educación física, movernos en casa, la recreación, el disfrute, los elementos de la casa, los objetos de casa, todo eso nos permita movilizar experiencias de aprendizaje incluyentes, interesantes. Es posible hacer del hogar un laboratorio para el aprendizaje, trabajar alrededor de preguntas, problemas integradoras en proyectos transversales. Podemos integrar 1, 2, 3 áreas a partir de una sola pregunta problematizadora. En el Salado, esto es una realidad. Es un proyecto que va para 3 años. El aprendizaje basado en proyectos ya lo estamos viviendo en la institución. Los niños desde transición hasta grado sexto están investigando en el aula. Esta se ha convertido en una de las principales estrategias de herramientas de aprendizaje. Están planeando actividades en juegos, en las expresiones artísticas, en la literatura, en la exploración del medio. Esto le posibilita a nuestros estudiantes un buen uso adecuado de su tiempo. También promover la observación, la indagación de objetos cotidianos, las plantas, los electrodomésticos, si tienen mascotas en casa, el reconocimiento de los integrantes de su familia, los programas de radio, de televisión. Todo esto se convierte en escenarios ideales para un aprendizaje integrador de áreas, de emociones, de talentos, siempre con la intención de reconocer habilidades, de reconocer destrezas, teniendo en cuenta las inteligencias múltiples, los ritmos de aprendizaje y los momentos que estamos viviendo todos y cada uno de nosotros. El Ministerio nos propone 3 acciones claves: procesos curriculares, pedagógicos y de gestión, en la actualización de los currículos, adecuándolos al contexto, que innovemos, de tal manera que convoquemos una construcción colectiva de nuestro horizonte institucional, conectadas con las realidades de la comunidad, del momento, ser creativos, proactivos, centrados en las dinámicas de la integración, para resolver problemas de contexto y así favorecer el aprendizaje, de tal manera que logremos potenciar prácticas que fortalezcan el trabajo interdisciplinar, para que todos nuestros estudiantes desarrollen sus capacidades, de nuevo en el contexto, en el barrio, la vivencia permanente. Son acciones claras que nos permiten actualizar y se van a lograr estas enseñanzas y aprendizajes que nos estamos soñando. El trabajo articulado con los maestros para las estrategias de aprendizaje en casa, que sean bien pertinentes, implica que tengamos que analizar lo que estamos viviendo en el contexto para tomar decisiones a partir de lo que estamos enseñando. Esto garantiza un carácter diferenciador de la propuesta en la jornada única. Identificar lo que tenemos en este momento en los ambientes familiares y de esta manera tener un plan de trabajo en la institución que nos permita que el trabajo en casa vaya de la mano del gobierno escolar, involucrar a las familias en la toma de decisiones, a los estudiantes, realizar acuerdos claros para que todos los actores, con el manejo de los tiempos, se garantice
que todo sea un aprendizaje como lo queremos, mantener una muy buena comunicación, compartir las estrategias ideadas para el aprendizaje en casa. Tenemos que ofrecerle a nuestros estudiantes y a sus familias guías para que aprovechen sus tiempos, adecúen sus rutinas y sus espacios. Por eso entonces es importante contar con propuestas claras y hacer un seguimiento que le permita a todos identificar cómo son los tiempos para el aprendizaje, el acompañamiento y seguimiento a las dinámicas de aprendizaje en casa y todos los medios que tenemos dispuestos para eso. Es muy claro que la reflexión pedagógica y el uso del tiempo debe ser una constante. Entonces, ¿qué nos preguntamos? ¿Cómo estamos usando el tiempo para el aprendizaje con los niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo estamos manejando los horarios y los hábitos académicos? Que mantengan los estudiantes la estructura definida en la autonomía institucional. Esto nos obliga a hacer ajustes que nos permitan que la implementación en las dinámicas familiares sea algo tranquilo. Nosotros en El Salado tomamos la decisión de dejar el horario normal como se venía manejando desde la presencialidad. El horario de conectividad y no conectividad es visible para todos los niños y toda la comunidad. Hay momentos asincrónicos, hay momentos sincrónicos, momentos en que no se conectan, muchos espacios para trabajar en casa, momentos de construir, de hacer proyectos con los aprendizajes adquiridos sin ningún tipo de estrés, teniendo en cuenta también aquellas familias que no se han podido conectar, brindarles todas las facilidades para que accedan a material educativo, impreso, tangible y otros medios que estén al alcance y a la mano de nuestras familias para que su aprendizaje también sea de la misma calidad de todos nuestros estudiantes de la institución. El Ministerio nos propone en ese componente pedagógico que tengamos una articulación y un trabajo intencionado. Es por eso que hemos diseñado muchas estrategias integradoras y diferenciales e incluyentes y muy respetuosas que promuevan la autonomía y el trabajo en casa para los maestros y para los estudiantes. Permanentemente desde la institución hacemos un acompañamiento y un seguimiento a partir de la autoevaluación de los muchachos, la coevaluación, constituyéndose en una propuesta evaluativa, propositiva, alentadora y motivadora. El Consejo Académico de nuestra institución, avalado por toda la comunidad y el gobierno escolar, tomó la decisión de que la evaluación tiene que continuar siendo una evaluación de orden muy cualitativo, muy descriptivo, en el que la mirada y el autorreconocimiento a partir de rúbricas de evaluación y autoevaluación sean el principal insumo para tomar decisiones con nuestros estudiantes, para mostrarles cómo han sido sus aprendizajes en el tiempo de aprendizaje en casa. Entonces, nosotros no usamos en la institución términos como ganar o perder. No es el momento de pensar en eso. Es el momento de pensar en reconocer los avances, sus nuevos aprendizajes, sus nuevas adquisiciones. Claro, y recomendar que tienen que mejorar, recomendarles, sugerirles desde lo motivacional. Es necesario decirle a nuestros estudiantes: pilas, vas muy bien, sin embargo, puedes dar un poquito más, trazarles el camino para mejorar ese aprendizaje. Nuestros estudiantes están aprendiendo a compartir y disfrutar lo que hacen a través de todas estas estrategias importantes en casa. Esto permite hacer transformaciones y nuevas construcciones, y el hogar definitivamente tiene que ser el escenario de disfrute de la familia, tienen que ser unos aliados para la dinamización de los procesos de aprendizaje. Esto nos ha exigido tener acuerdos con las familias, un contacto permanente con los niños, las niñas, los adolescentes, sus familias, un seguimiento a la permanencia. Tenemos que estar pendientes de los estudiantes que aún así no estén conectados, estén al tanto de todas las enseñanzas y del trabajo desde su grupo y de su trabajo individual, no perderles el rastro. Eso es clave.
Esto nos ha generado muchas propuestas desde los maestros. Hay resultados maravillosos, hay evidencias que los profes nos comparten en sus redes sociales, en los canales de YouTube, con imágenes, cómo los niños les hacen devolución de todas las propuestas que tienen a la hora de hacer sus trabajos en la casa. Es algo que nos ha generado mucha tranquilidad, emociones, porque vemos que el aprendizaje sí se está dando desde casa. Bueno, en la toma de decisiones con la evaluación, en el salado, la palabra confianza toma un papel relevante y es muy importante. La confianza en doble sentido, para los estudiantes, para los maestros. Esta es una situación nueva y todos tenemos que hacer lo mejor posible. Definitivamente no hay que calificar todo. Los profes tienen claro que con los estudiantes hay muchas cosas por hacer, que hay muchos estudiantes y no es la hora de llenarnos de talleres, de actividades, y eso se requiere mucho tiempo para calificar y es un desgaste innecesario. Los momentos para poder conversar con los muchachos, escucharlos, reflexionar, debatir, son los mejores espacios para tomar decisiones de evidencias de aprendizaje, sin necesidad de estar todo el tiempo revisando talleres y trabajos agotadores para los estudiantes y para los maestros. Los estudiantes no le ven importancia, no disfrutan estar repitiendo y consignando información que ya está escrita y abunda en la internet. Por esto, desde nuestra institución estamos muy motivados para que trabajemos desde las pocas actividades agradables, en lugar de muchas actividades complicadas que desgastan los tiempos del maestro. Los profes también necesitan descansar, disfrutar y que el tiempo laboral y el escolar prácticamente sea el único tiempo que estén invirtiendo en la enseñanza y en el aprendizaje. Es por esto que los espacios, tanto de conectividad y no conectividad, son aprovechados de una manera óptima, de tal forma que los productos, que los resultados que los estudiantes nos compartan sean los que necesitamos para poder determinar en ellos cómo están aprendiendo. En ese orden de ideas estamos recogiendo todas esas evidencias sincrónicas y asincrónicas, preguntándonos, bueno, ¿cuál es el valor de tenerlos conectados de una manera sincrónica? Esto permite recoger evidencias de lo que están construyendo, cómo con la familia comparten, cómo con la familia construyen. Y ahorita que hagamos una entrega de un informe académico, una devolución de sus resultados, eso es lo que le vamos a entregar a los estudiantes y a las familias. Desde la jornada única, desde un disfrute del aprendizaje, esto es lo que ustedes, estudiantes, han logrado, todo lo que han conquistado en época de aprendizaje en casa. En ese orden de ideas, en nuestra institución estamos viviendo que ese aprendizaje en casa, con todas estas adversidades, exista es solo la pasión, el compromiso necesario para hacer de que de nuestros estudiantes y familias lo disfruten. No nos hemos detenido en los proyectos. El salado bilingüe es una realidad. Nuestra institución educativa ha sido seleccionada como la pionera, el espacio educativo piloto para implementar este proyecto de carácter municipal. Nosotros tenemos un propósito general de implementar una oferta educativa en un contexto bilingüe de alta calidad en los grados de preescolar, básica, primaria, con énfasis en el inglés y con una profundización de esta lengua en los grados de sexto a 11. Queremos que los estudiantes adquieran competencias en una segunda lengua como medio de desarrollo de una conciencia de pensamiento y comunicación de una segunda lengua. Para nosotros es muy importante que los estudiantes logren integrar los aprendizajes en el inglés, en el aprendizaje basado en proyectos como una herramienta permanente para nuestros estudiantes. Es necesario también
que en este proyecto ellos logren desarrollar las estrategias lingüísticas a partir del marco de referencia común europea, como son la comprensión auditiva, la lectora, la integración oral, la expresión escrita en su contexto. Implementar la enseñanza y el aprendizaje del inglés en la cotidianidad definitivamente es el objetivo principal, y en eso nos lo vamos a jugar, de tal forma que lo que ellos aprendan con esta segunda lengua haga parte de lo vivido día a día con la interacción con sus compañeritos, con sus familias, en su hogar, en su barrio. Es así como, a pesar de todas estas nuevas formas de enseñar y aprender, El Salado se la juega por un colegio bilingüe. Desde la jornada única, en los tiempos de la jornada única serán claves para este aprendizaje. El Salado se la juega por el ser, por la persona, por las emociones, por la emotividad. El Salado tiene muy claro que la educación 4.0 llegó para quedarse y nos está invitando a transformarnos, y eso ya está sucediendo. Un saludo muy fraternal para toda la comunidad educativa. Hoy nos encontramos acá afrontando el reto que nos ha puesto nuestro secretario de Educación para tocar un tema y compartirlo con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de la resiliencia. Consideramos que es un tema importante que cobra especial atención debido a este tiempo de confinamiento. La resiliencia es un proceso dinámico que abarca la adaptación positiva dentro del contexto de la adversidad significativa. Así lo definió Luther y Coles en el año 2000. También se ha dicho que es la capacidad que tiene toda persona de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. En ocasiones, las circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar unos recursos latentes que nosotros no conocemos, pero que todos tenemos dentro de cada uno, y que el individuo desconocía hasta el momento. Eso nos permite de una forma muy positiva de poder afrontar los temas adversos. La resiliencia y el estrés son conceptos que van ligados. Cuanto más resilientes somos, mejor afrontamos el estrés y las causas que lo provocan. En el mundo profesional y en el personal, las personas resilientes consiguen hacer frente a las dificultades de la vida y las afrontan de una manera que les permiten salir reforzadas de todas ellas. Esto significa que nosotros tenemos una gran capacidad personal de poder afrontar los problemas que tenemos y poderles dar, mediante una actitud positiva, un cambio que nos permita a nosotros salir de esto. Actualmente la resistencia al cambio es muy negativa para el posterior desarrollo del estrés. Por eso es crucial la forma como nos enfrentamos a los cambios en un momento actual, en el que estos suelen producirse con más frecuencias. No es raro que para todos nosotros como seres humanos, cualquier cambio nos represente un problema, una actitud adversa, y al momento de afrontarlo pues nos llenamos de temores, de inseguridades, y no pensamos de pronto en las ventajas positivas que puede llegar a tener para nosotros, sino que pensamos más en el lado negativo o en vez de pensar en el lado positivo. Responder ante los cambios, crisis o momentos complicados con la preocupación, el ataque o la negación, lejos de ayudar, tiende a agravar la situación de un ser humano. Mostrarse resiliente ayuda a afrontar la situación y a salir reforzados de esta. Tiene mucho que ver con lo que ya les estaba expresando anteriormente, de que es mejor afrontar con una actitud positiva cualquier situación de cambio, de estrés que nos esté generando en el ser humano una actitud negativa. Si nosotros ponemos el pensamiento positivo, somos capaces. Vale la pena de pronto en estos momentos hablar
de la teoría del camión de basura. Ustedes bien saben que el camión de basura recoge la basura y después va a un vertedero, o sea, nunca se queda con ella. El llamado acá es a que nosotros como seres humanos que somos, hagamos lo mismo. Hombre, sí, nos llega la basura, pero entonces la cogemos, la sacamos y la disponemos, nunca nos quedamos con ella. Esta situación nos va a permitir que de una forma positiva nosotros afrontemos el cambio, los problemas, el estrés y saquemos la parte positiva que pueden llegar a tener para nuestras vidas. La resiliencia es dinámica, no es estable. Se puede ser resiliente por periodos y no a lo largo de su vida. Esto significa que no siempre vamos a afrontar de la misma manera todas las circunstancias adversas o los problemas que llegan a nuestras vidas. Tenemos formas diferentes y habrán unos problemas que nos golpeen o nos den más duro o nos hagan sentir que nosotros no somos capaces. Pero volvemos a decirles, en todo el periodo nosotros tenemos que ser supremamente positivos y ser capaces de afrontar y demostrar de qué estamos hechos, que somos capaces de poder superar cualquier circunstancia y si nos toca apoyarnos en un amigo, en un compañero, en un familiar, hombre, no temamos hacer esto, porque lo importante es que la persona se sienta completamente satisfecha y pueda afrontar todas las situaciones negativas que pueden llegar a su vida. La resiliencia es una adaptación positiva al estrés. ¿Esto qué significa? Que si nosotros miramos siempre con optimismo, con positivismo, todo lo que nos está llegando, que pueda perjudicarnos o hacernos sentir en un momento determinado una situación de negativismo, de inseguridad, de incapacidad, debemos de estarle buscando siempre el lado positivo. Esto nos permitirá siempre tratar de mirar de qué peldaño, de qué asa, de qué me puedo yo pegar para salir de esta circunstancia. La adversidad debe ser significativa, o sea, ningún factor estresante causa inevitablemente un daño por sí solo. Entonces debemos de evaluar siempre a nuestro favor, o sea, de mirar, esculcar, de estar muy pendientes de cualquier situación que llega a nuestras vidas para poder evaluar. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no tenemos esa capacidad de evaluar y de estar pendiente de lo que nos llega, puede en cualquier momento un problema, por mínimo que sea, podernos causar un posible daño para el cual nosotros no estaríamos muy preparados. Ahora, ¿cómo podemos nosotros mejorar la resiliencia? Entonces, debemos de tener primero que todo una capacidad de adaptación. ¿Esto qué significa? Siempre debemos tener una mirada positiva al cambio. Miren, los seres humanos tendemos siempre, a cada vez que nos hablan de una situación de cambio, a mirar el lado negativo. Pero en este caso, siempre, ante cualquier adversidad, situación difícil que tengamos, miremosle los lados positivos. Debemos dejar de mirar siempre como algo negativo y tomarlo como una oportunidad. Si nosotros aprendemos a hacer este tipo de situaciones frente a las circunstancias adversas o negativas que nos lleguen, pues vamos a tener la capacidad de negociar con nosotros mismos. Recuerden que ya se les dijo, si es necesario, de pronto acudir a un amigo, a un familiar, para que nos escuche, para que nos oriente, no temamos en un momento determinado poder hacerlo, porque esto nos puede ayudar a mirar un lado positivo que de pronto nosotros no fuimos capaces de ver. Fijarse objetivos con gran energía. Miren, en todo momento que nosotros tengamos una situación de estrés, de negativismo, de un problema, de una circunstancia que sea negativa para nosotros, debemos de fijarnos el objetivo, pero pensar positivamente que somos capaces de salir de esta situación. Ahí está para que demostremos de qué estamos hechos, ¿sí? Tenemos que evaluar y ponernos siempre en los zapatos
de estar pensando cómo podemos nosotros salir de estas situaciones. Buscar explicaciones a la nueva situación. Esto significa, ¿por qué sucede? ¿Por qué llega a mi vida este tipo de situaciones que pueden generar una situación de estrés o negativismo, ¿cierto? Y buscar qué beneficios puede tener para nosotros, ¿cierto? Dejando siempre de buscar primero el lado negativo. Conocer nuestras propias habilidades y saber cómo utilizarlas. Esto nos lleva a que nosotros estemos muy seguros de qué es lo que nosotros tenemos, de qué estamos hechos, cuáles son nuestras capacidades para convencernos primero a nosotros mismos o en un momento determinado de servir como un punto de apoyo, como un callado a esa persona que nos busca para que nosotros le ayudemos a salir de una situación negativa. Esto nos va a permitir a nosotros confiar en nuestras propias capacidades, demostrar que las tenemos y que las podemos utilizar para nuestro beneficio. Adaptarse a la nueva realidad, buscar siempre hacerlo con una actitud positiva. El cambio no siempre será malo para nosotros, pero entonces tenemos que hacerlo buscando siempre lo que yo les decía, cuál es esa asa, ese pequeño peldaño en el cual nosotros nos vamos a apoyar para volver esa circunstancia que es de pronto negativa en algo positivo para nosotros. Esto que nos va a permitir ahuyentar el estrés que provoca los cambios. Entonces, una mirada positiva a todo lo que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las formas de construir resiliencia? Entonces, primero, establezca relaciones. Y en esta parte es importante decir que una buena relación puede ser o con un familiar cercano, o con un amigo, o con un grupo importante en su vida, ¿sí? Aquí podemos tener en cuenta que hay personas que te van a querer, que te quieren escuchar, que te quieren orientar de una forma positiva frente a esta situación que te llega en un momento determinado y que para uno se convierte de pronto en un problema insalvable, pero para este tipo de personas que tienen la capacidad de asombrarse y de ver el lado positivo de lo que nos llegó, nos pueden dar un punto de apoyo. Esto significa que podemos buscar también en nuestra comunidad gente que nos pueda ayudar y que nos puedan proveer un sostén social y siempre tratando de que nos aumenten la posibilidad de esperanza que podemos llegar a tener frente a esta situación. Evite ver esta crisis como un obstáculo insuperable. Cuando nosotros miramos con una mirada positiva, siempre vamos a encontrar algo que nos permita salir adelante. No se puede evitar que ocurran eventos que producen muchísima tensión, pero para esto nosotros vamos a tener capacidades y si no las tenemos, busquemos a esa persona que nosotros sabemos que nos puede orientar, que nos puede ayudar y que nos puede decir cómo salir de una situación un poco difícil para nuestras vidas. Acepte que el cambio es parte de la vida, es fundamental. No siempre nosotros vamos a tener todo lo que queremos o lo que podemos tener a nuestro favor. En algún momento de la vida, cualquier circunstancia nos puede cambiar y debemos de estar preparados para ello. Por último, lleve a cabo acciones decisivas. No se deben ignorar los problemas y las tensiones, enfréntelos. Póngales cara, póngales pecho y tengan la plena seguridad que esto nos va a ayudar a salir adelante.